Hoy tiene la oportunidad de presentarnos la palabra el pastor desde República Dominicana, el pastor Pichardo, Osiris Pichardo. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Oramos para que el Espíritu Santo lo utilice poderosamente al presentar el pan espiritual para nosotros. Pastor, buen día. Gracias por la invitación a todos los hermanos. Dios le bendiga grandemente. Pastor, quisiera saber si se me escucha correctamente. Lo escucho. Ok, gracias. Bien, hermanos, en primer lugar, a Dios sea la gloria, porque Él es el único que la merece. Pero a la vez aprovecho esta oportunidad para felicitarle por este maravilloso programa de 40 días de oración, buscando la presencia de Dios, buscando ese bautismo del Espíritu Santo que necesitamos, el fortalecimiento de la familia y el cumplimiento de la misión. Esos tres propósitos son importantes. Usted bien sabe que en la Biblia fluye en varias ocasiones, se repite en varias ocasiones la expresión de 40 días. Lo vemos del principio al fin. Está como respecto al diluvio, está Moisés, está en el caso de Josué, los 40 días de la exploración de la tierra, está allí Goliat, David, está Elías, pero es muy significativo estos 40 días entre lo que es Jesús y la iglesia primitiva, la iglesia naciente, que vemos allí a la luz de los evangelios y hechos de los apóstoles. Y en el caso de Jesús y los discípulos, en la iglesia naciente, vemos estos 40 días en el contexto unido a lo que tiene que ver el bautismo del Espíritu Santo. Y qué bueno que ustedes han tomado el inicio de este año buscando a Dios a través de esta programación maravillosa de 40 días. Fíjense que en Cristo, iniciando su ministerio público bajo la investidura del Espíritu Santo, hay una referencia de 40 días. Y la iglesia naciente, luego de que Cristo había muerto, había sido sepultado y resucitado, la iglesia allí, en esta experiencia, nos conecta también con estos 40 días. Y luego más adelante vemos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Así que esta programación realmente es de inspiración divina y le felicitamos, y que programas como este se hagan. El Testimonios, tomo 8, página 21, nos dice que la promesa del Espíritu Santo es algo en que se piensa poco y el resultado es solo lo que puede esperarse: sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia espiritual y muerte. Y qué bueno que ustedes no están pensando así. Asuntos de menor importancia ocupan la atención y el poder divino necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia realmente no es notable. ¿Saben por qué? Por la ausencia del Espíritu Santo. Pero programas como este, momento de oración, de humillación, si se pide el Espíritu Santo será dado. ¿Sabían que hay que pedir el Espíritu Santo? Me llamó la atención lo que veía ahí en pantalla. Pedir el Espíritu Santo. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Jesús mismo dice que el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Así que, hermanos y hermanas, esperen cosas gloriosas, maravillosas, como resultado de estos 40 días. Vamos a orar para la meditación en esta hora. Pedimos, Padre, en esta hora, el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Gracias por este maravilloso programa, porque es oportuno e importante, iniciando un año que desde ya lo vemos de grande acontecimiento, un año que se vislumbra grande acontecimiento, pero a la vez un año cuya gloria se manifestará, y que tu Espíritu Santo se ha de manifestar con poder. Y qué bueno encontrar un grupo de hermanos, qué bueno encontrar este maravilloso ministerio, qué bueno encontrar esta programación a inicio de año, en lo que realmente
como iglesia, como pueblo, debiéramos estar buscando tu presencia, buscando tu Espíritu Santo para ser lleno de él, para fortalecer los hogares y para cumplir la misión. Alabamos y glorificamos tu nombre por eso. En esta hora pedimos la dirección misma de tu Espíritu Santo para estudiar tu palabra. Y esa palabra que es la verdad, en esa verdad seamos santificados y renovados. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero invitarle a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Éxodo 25, Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. Dios le dice a Moisés, y un llamado para todo el pueblo: me erigirán, me harán, me levantarán un santuario y habitaré en medio de ellos. Aún el santuario, con todas sus medidas, con todo lo que tiene que ver sus espacios, atrio, lugar santo y lugar santísimo. De paso, el tema del santuario es muy abarcante. Se considera que todos los libros de la Biblia, de una manera u otra, sea una referencia directa o indirecta, todos están relacionados con el santuario. Dios le está diciendo a Moisés: hágame un santuario, levánteme un santuario. ¿Y cuál es el propósito principal del santuario? Aún con todas sus medidas, con todo lo que tenía, todos los detalles, el versículo 8 lo dice: yo habitaré en medio de ellos. De modo que el santuario fue establecido con el propósito especial y principal de Dios habitar, de Dios morar en su santuario. Se hizo como Dios mandó. Y Éxodo 40, 34, ese capítulo que nos habla de la inauguración del santuario, del establecimiento del santuario, dice el versículo 34 que esta promesa se cumplió. Éxodo 40, 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Cuál fue la promesa? De que Dios iba a habitar. Llegó ese día, todo se estableció. Pero no importa que el santuario mismo se había establecido, no importa que estaban todos los mobiliarios, no importa que estaban todos los espacios, la promesa era que Dios iba a habitar. Y eso se cumplió, porque dice que Dios descendió en aquella nube y la gloria de Dios llenó todo el templo, todo el tabernáculo. Podía erigirse todo, podía establecerse todo, podía colocarse todos los muebles, todos los espacios, pero sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, nada de eso hubiese tenido sentido y propósito. Podemos hacer todos los planes, podemos trazar todas las estrategias, podemos tener todas las reuniones, todos los proyectos, pero de nada vale si no estamos llenos de la presencia de Dios, si no estamos llenos de su gloria, si no estamos llenos de su Espíritu Santo. Y qué bueno que durante estos 40 días estamos buscando ser llenos de Dios, ser llenos de su presencia, ser llenos de su gloria, ser llenos de su Santo Espíritu. Quiero leer esta maravillosa cita que aparece en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 16, titulado En su templo. Y escuche bien: desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre mismo, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Pero a causa del pecado había sido dejado el ser humano de ser un templo de Dios. A causa del pecado
Se había contaminado el templo de Dios. Se había ensombrecido. Pero, escuche bien, pero, y gloria a Dios por eso, por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora de Dios, el corazón del hombre, el ser humano, vuelve a ser recreado, regenerado, para ser un templo nuevamente de Dios, para ser habitación de la gloria de Dios. Deseado de la gente, capítulo 16, página 137. Por eso, en la Biblia, cuando nos habla de la encarnación de Cristo, en Juan 1:14, dice, y el verbo, Cristo, entiéndase, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esta expresión, habitar, es el equivalente de lo que tiene que ver la expresión de Éxodo 25:8. Literalmente, Cristo levantó su tabernáculo, levantó su morada en medio de nosotros. Si usted analiza el mismo capítulo, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 21, Cristo mismo dice, pero él hablaba, refiriéndose a sí mismo, al templo de su cuerpo. La Biblia enseña que Cristo mismo es el templo, la morada de Dios. ¿Y para qué fue hecho el santuario? Para ser lleno de la gloria de Dios. Por eso Juan 1:14 dice, y el verbo, que es el templo de la morada de Dios, estaba lleno de gracia y de verdad. Y gloria a Dios porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué de gracia? Porque la salvación es Jesús y somos salvos por gracia. Romanos 5:20 dice, por cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y por qué la verdad? El mismo Jesús dijo y proclamó, yo soy la verdad. Mi palabra es la verdad. La Biblia solamente tiene sentido, es en la centralidad de Cristo. Todas las escrituras dan testimonio de él. El mismo Cristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. Cristo mismo es la encarnación misma de la palabra, porque él es la palabra. La palabra nos conecta con Jesús. Es inseparable Jesús y la palabra. Y esa palabra, Cristo mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Y en el versículo 37 él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esta mañana quiero decirte que en Jesús y su verdad tú eres libre. No hay una cadena, no hay una atadura que en Cristo no se rompa. Tenemos liberación total y completa en Jesús. Y Jesús está lleno de gracia y de verdad para nuestra salvación, para nuestra liberación. Eso de estar lleno de gracia y de verdad, Lucas nos da una razón clave y maravillosa. En Lucas 3:21 y 22 dice que Jesús fue a bautizarse. Muchas veces dejamos pasar por alto el contexto del bautismo de Jesús. Dice el versículo 21 que cuando él fue a ser bautizado, dice el versículo 21 de Lucas 3, que él estaba orando. Jesús a orilla del río Jordán estaba orando. Y en ese momento, como resultado de que Jesús estaba orando, el cielo se abrió, hermanos. ¿Usted quiere ver el cielo abierto? ¿Usted quiere ver la obra de Dios manifestada en su vida, su gloria? Ore, pero nunca deje de orar. Aun cuando pareciera que el cielo está cerrado, siga orando. El texto dice que Jesús orando, el cielo se abrió. Y en ese momento no pudo recibir una más grande bendición. Y fue que el Padre habló y mandó su Santo Espíritu. El cielo se abre para derramar el más glorioso don, para suplir nuestra mayor necesidad, y es el Espíritu Santo. Y Cristo fue lleno allí al ser bautizado del agua, pero también fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Es por eso que en el versículo 1 del capítulo 4 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue allí al desierto y salió victorioso en estos 40 días. ¿Y cómo fue que él enfrentó al diablo? Orando y siendo lleno del Espíritu Santo.
Prepárese para las pruebas que vendrán, pero usted saldrá victorioso al estar orando y estar lleno del Espíritu Santo para enfrentar un enemigo que ya ha sido derrotado por Cristo Jesús. En ese contexto de oración y de ser lleno del Espíritu Santo, es la misma experiencia de los apóstoles. En Hechos capítulo 1 y 2, ustedes saben muy bien que el texto dice que ellos estaban unánimes, estaban orando allí, orando, clamando la promesa que había sido dada. Ellos tuvieron que humillarse porque no hay unción si no hay humillación. Y cuando oraron, cuando se humillaron, la promesa se cumplió. Y por eso Hechos 2 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hay otra medida, hermanos, es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 dice, el apóstol Pablo, sé lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo para cumplir la misión. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y por qué fueron ellos llenos? Porque ellos, como tú y yo, somos templos. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, ese 1 Corintios nos dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, es para ser llenos de su Espíritu, de su gloria. Por eso Apocalipsis 18, cuando nos habla ese ángel poderoso cuya gloria ilumina toda la tierra, la hermana White habla de la manifestación de esa gloria con relación a la manifestación en el tiempo del fin, de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ha llegado el tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Pero eso implica una entrega, un compromiso. Eso implica quitar cosas que tienen que quitarse, preparar el camino, humillarnos. Y fíjense lo que dice Isaías 40. Y con esta cita termino. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué va a pasar cuando lo torcido se enderece? Cuando el camino esté preparado, ¿qué va a pasar? Versículo 5. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. Ha llegado el tiempo de que la gloria de Dios se manifieste. Ha llegado el tiempo de que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero escucha bien, hermano y hermana que me escucha. Para ser llenos, tenemos que ser vaciados. El santuario fue hecho nunca para estar vacante y así. Si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, otra cosa o otras cosas o alguien está llenando el lugar que Dios le pone. Y hoy en día, hermanos, tenemos que desconectarnos de muchas cosas. Hoy en día, hermanos, tenemos que renunciar de muchas cosas. No encontraremos a Dios si no le buscamos de todo corazón, como dice Jeremías 29:3. Debemos hacer una entrega total para recibir a plenitud, ser lleno del Espíritu Santo. Porque para ser lleno, repito, tenemos que ser vaciados. Tenemos que ser vaciados, hermano. Estamos muy materializados. Estamos muy mundanalizados. El yo tiene que morir. El yo tiene que ser crucificado, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese yo tiene que ser crucificado para darle paso al señorío de Cristo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu entroniza a Cristo en nuestra vida. Y estamos bajo su señorío. Y es el Espíritu, es Él en nosotros que va a producir el fruto del Espíritu. Es Él en nosotros. De modo que es tiempo de humillarnos. Es tiempo de humillación para recibir la unción. Es necesario para ser llenos, ser vaciados. Y esta mañana Dios quiere llenarnos de su Espíritu, llenarnos de Él, llenarnos de su gloria, para que Él se glorifique en nosotros, nuestros hogares sean casa de oración, nuestras iglesias, y lleno del poder del Espíritu Santo para cumplir la misión. Termino con esta cita. Deseado todas las gentes, página 216.
Deseado toda la gente, página 216, ya que estamos pidiendo el Espíritu Santo. Escuchen bien, no tiene límite. Escuchen bien, hermanos, no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Deseado toda la gente, página 216. Hermanos, así como no tiene límite hasta donde el diablo puede llevar a una persona a la corrupción, a la perdición y hundirlo en lo más lejos de Dios, en lo más profundo del pecado. Pero aun cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Cristo está lleno de eso, porque está lleno de su espíritu. No tiene límite. Aquel que pone el yo a un lado, que renuncia a todo, hace una entrega total a Dios, se humilla a Dios y busca ser lleno del Espíritu Santo, no tiene límite. Hasta dónde el Espíritu Santo puede usar ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven. ¿Quieres tú ser lleno? ¿Quieres tú ser regido y señoreado por el Espíritu Santo? ¿Quieres tú ver la gloria de Dios? Hagamos una entrega total y Dios se va a manifestar totalmente. El Señor lo bendiga. Dios le guarde y le felicito por esta programación.